Thank you everyone for being here. We're so happy to have you here. Once again, if you need translation services, you can pick up the cabin from the outside of the salon. Es un honor para mí presentar esta primera ponencia, ya que voy a presentar a mi hermano Daniel Oropeza Alba, y para comenzar voy a leer un abstract de su carrera como numismático. Daniel Oropeza Alba es fundador del Comité Internacional de Historiadores y Numismáticos, que se celebró en Potosí en el año 2016, Arequipa 2018 y hoy Cartagena 2021. Es vicepresidente del Comité Nacional de la Memoria del Mundo UNESCO en Bolivia, licenciado en Derecho por la Universidad Católica Boliviana San Pablo, especializado en Derecho Corporativo con 10 años de experiencia en materia civil y comercial. Es asesor de diferentes empresas comerciales, sociedades y fundaciones con especial atención en ejecución e implementación de proyectos de importancia social, gestión cultural y patrimonial. Es profesor de Historia de Derecho en la Universidad de La Salle en Bolivia. Investiga la historia monetaria y numismática de la Ceca de Potosí, vinculada con la circulación de moneda en el espacio del Virreinato del Perú. El día de hoy, Daniel nos va a dar una interesantísima presentación que está titulada Liberando misterios, completando vacíos. Les quiero compartir a todos, queridos amigos, que por primera vez se van a develar los nombres de los únicos 2 ensayadores que hasta el momento no estaban identificados para lo que tiene que ver con Potosí. Así que sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Daniel Oropeza, abriendo oficialmente nuestro programa académico, para lo cual les pido un aplauso para nuestro presentador que inicia este ciclo de conferencias, y a todos ustedes, bienvenidos a Cartagena 2021. Millón de gracias. Muy buenos días para todos ustedes, queridos colegas, admirados maestros, grandes coleccionistas de la numismática americana y mundial. Honradísimo de poder iniciar la primera ponencia esta mañana en torno a la acuñación de monedas en la Ceca de Potosí. Agradezco infinitamente a nuestro presidente Andrés Felipe Cortázar por haber montado todo este enorme evento de Cartagena 2021, a cada uno de ustedes por haber arribado desde sus respectivos países y por el interés en continuar develando la historia profunda de la acuñación de monedas y la historia industrial de las secas. Voy a presentar un asunto que resulta interesante por lo inédito del tema. 2 ensayadores estaban escapando de la lista oficial de los ensayadores de la Ceca de Potosí. Ustedes recuerdan que desde el más antiguo intento de catalogación realizado por Humberto F. Burcio y su prospecto de ensayadores de la Ceca, se empezaron a develar el nombre de diferentes personas que trabajaron en la Casa de la Moneda en el proceso industrial. Cunieti, sin lugar a dudas, fue quien organizó con la manera más profesional y metódica los nombres y los periodos de actividad de los ensayadores en la Ceca de Potosí. Grandes aportes han habido en torno a este trabajo por nuestro querido Jorge Proctor, que hace unos 2 o 3 años atrás ha publicado el ignoto nombre de Juan Sánchez Mejía en la lista oficial de los ensayadores y el de Illana, para poder completar de cierta manera toda la acuñación de Felipe III para adelante. Solo quedan develar 2 rasgos importantes del periodo de Felipe II que voy a poner a consideración de ustedes. Adicionalmente, voy a tocar el asunto ya conocido por todos nosotros del trabajo global de los ensayadores, tanto en las cajas reales como en la Casa de la Moneda, algo que nosotros los numismáticos no habíamos trabajado al 100% por diferentes factores. Muchos numismáticos hemos pensado que más importante siempre es vincular
al alquimista, al químico que hace la purificación de la plata que va a acuñar, con el ensayador soslayando todo el proceso industrial que está por detrás. Por supuesto, por razones absolutamente prácticos. Quiero empezar diciendo que en el complejo industrial que fue Potosí en el siglo XVI, para la acuñación de plata para el mundo y la fundición de barras, el oficio de ensayador es mucho más importante de lo que todos nosotros pensamos, puesto que está referido a los dos procesos más importantes de refinación y tratamiento de la plata. Primero, el cobro de los reales impuestos del quinto real, y segundo, la acuñación de monedas. El primero relacionado absolutamente a la producción de plata desde la misma Bocamina. Ahí tienen ustedes al famoso Cerro Rico de Potosí, que deslumbró al mundo entero con su riqueza, y a partir de ese momento se necesitaba industrialmente la participación de ensayadores. Hoy diríamos ingenieros industriales, metalurgistas o químicos de alto nivel, pero en ese tiempo la palabra barroca de ensayador hace referencia a su poder intelectual para poder calcular al 100% todos los procesos industriales que necesitaban montarse. En ese complejo industrial, el trabajo del ensayador no solamente estaba radicado en la Casa de la Moneda y en las cajas reales, sino también en toda esa zona de parques industriales en los que funcionaban diferentes ingenios de procesar minerales. En este lugar ya se necesitaba, como dice el padre Alonso Barba en su Arte de los Metales, gente que conozca el oficio y que pueda identificar los metales para llevarlos a fundición. Esos señores, los que conocían ese oficio, son nuestros ensayadores. De ahí que vamos a ver una presencia muy temprana de ensayadores flamencos, ensayadores holandeses en el Potosí de 1560 para adelante, puesto que en el año de 1553 oficialmente se fundó en la Villa Imperial de Potosí las Cajas Reales, que es una institución similar a lo que ustedes en Colombia tienen como la DIAN o en el Perú la SUNAT, la institución que se dedica a cobrar impuestos. En esa institución, así como contadores y factores, se necesitaba el oficio de ensayadores para mensurar químicamente la pureza de la plata. Lo propio en el proceso de extracción minera que ustedes están viendo ahí en las Bocaminas. Se necesitaba de esta suerte de adivinos o químicos para saber por dónde llevar los trabajos de extracción minera, cómo perseguir a la veta y en qué lugar la veta tenía mayor pureza. Los archivos notariales y los documentos de cajas reales son contundentes cuando hablan de la presencia de plateros y de ensayadores dedicados a la actividad de producción de minas. De varios de esos que han sido recuperados sus nombres gracias a los archivos, hemos empezado a tejer la importante trama de la existencia de metalurgistas o mineros especializados, que son los que han empezado el proceso industrial y los que han empezado a percibir buenos réditos por su conocimiento específico del tema. Y para 1570, en la época en que llega el virrey Toledo a Potosí, ya existía una suerte de gremio de plateros ensayadores muy bien acomodados en la Villa Imperial. Todos estos, a su vez, solicitaron concesiones para trabajar ingenios, que así como ustedes tienen los ingenios o trapiches para trabajar la caña y convertirla en azúcar, en Potosí con el mismo concepto se trituran los minerales y se empiezan a mejorar la calidad intrínseca que tienen y subirle la pureza para poder llevarlos a fundición. En la mayoría de estos ingenios vamos a encontrar a personajes notables para nuestra historia trabajando en el temprano siglo XVI. De ahí que Alonso Rincón y su viuda terminarán siendo propietarios de ingenio en la ribera de la Veracruz. Precisar cuál habrá sido el ingenio de Rincón es prácticamente imposible, o una tarea muy difícil. Pero haber llegado a la conclusión que Rincón no solamente era un ensayador limeño y un ensayador de La Plata y Potosí, sino que también llegó a ser un empresario propietario de un ingenio, y ya nos abre nuevas perspectivas para ver la magnitud del oficio de ensayador durante el siglo XVI en la profesionalización de los ensayadores químicos y en el proceso de conformación de la sociedad colonial del Virreinato del Perú. Adicionalmente puedo citar
que en el trabajo especializado dentro de los ingenios de la amalgama de mercurio con sal y otros compuestos para mejorar la pureza de la plata, la presencia de ensayadores era itinerante en uno y otro ingenio, puesto que estos, como ingenieros industriales de nuestro siglo, asesoraban a los propietarios cuáles eran las condiciones, las cantidades que debían ser utilizadas para optimizar el costo y el rendimiento del beneficio del metal. Esto al grupo de ensayadores que trabajaba en Potosí no solamente le dio notoriedad económica, sino que también les permitió acceder a puestos cada vez más importantes del gobierno administrativo de la villa. De ahí que personajes como Diego de Ibarburu, el famoso ensayador vascongado relacionados a los corazones, llegará a ser 24 del Cabildo, regidor, llegará a ser alcalde. Recordemos que Antonio de Elgueta, el famoso ensayador que tantos años ocupó la agencia de ensayo de la Casa de la Moneda, se convertirá en un hombre muy poderoso en Potosí, participando en las actividades sociales más lucidas de la sociedad después de haber llegado a Potosí desamparado y pobre de solemnidad. O un ensayador mucho más tardío, como es Juan Palomo y Sierra, llegará a emparentar con la aristocracia local más preponderante y convertirse en cuñado nada más y nada menos que del conde de Casa Real de Moneda y de los marqueses de Otavio. Ese es, en el fondo, el gran poder que un ensayador podía llegar a tener gracias al conocimiento químico. Y un conocimiento bastante riguroso que estaba inspirado en todas las recomendaciones y todos los preceptos que dictaba Juan de Arfe en su famoso libro de Remetálica, donde habla de las cosas importantes que debe saber un químico para poder manejar el ensayo de la plata. Estos son importantes argumentos para que consideremos o demos una nueva lectura a los ensayadores y empecemos a ver que ellos eran gente muy importante por su conocimiento, que llegó a tener condiciones económicas muy ventajosas. Y el trabajo largo y paulatino que realizó en las cajas reales y en la Casa de la Moneda les ha permitido un alto nivel de calidad de vida y participar, por supuesto, en lo que fue un negocio de perspectiva global, pues la plata en barra y las monedas acuñadas por ellos circularon alrededor de todo el globo terráqueo. No se quedó la plata en América, no se quedó en Europa, giró comercialmente por el gigante asiático, dio la vuelta al mundo y en todas latitudes la moneda del Imperio Español acuñada en Potosí tuvo repercusión. Ahora bien, el ensayador, además de tener todas estas características, debía tener un alto sentido del conocimiento técnico de lo que hacía. Por eso es que vamos a ver durante el siglo XVI que los ensayadores compartían oficios en las cajas reales y en la Casa de la Moneda. Que en la Casa de Moneda de Potosí existía un solo ensayador titular, pero en las cajas reales existían dos titulares. Era caso sui generis que Potosí en su Casa de la Moneda solo tenga un titular que podía tener varios tenientes de ensayador que podían estar funcionando incluso en paralelo, a diferencia de otras secas en las que solamente existía uno titular que colocaba su monograma, el titular, y los demás podían colaborar en los procesos, pero no así ser signatarios de la marca de ensayador. Por lo contrario, en las cajas reales, por la gran magnitud de fundición de barras, no se abastecía un solo ensayador. Se necesitaban dos ensayadores en paralelo, trabajando para dar abasto a toda la cantidad de barras que se tenían que ir a diario fundiendo. De ahí que vamos a ver que incluso se establecieron clanes familiares, como el clan de los Ruiz, al servicio de las cajas reales en Potosí y en la Casa de la Moneda. Gaspar Ruiz fue un personaje sumamente importante de este periodo que llegó a ser publicado por Pellicer y Bru en un texto publicado en Barcelona por un contradictorio proceso que tuvo cuando fue ensayador mayor de las cajas reales de Potosí, en el cual tuvo la osadía de querer cobrar 2 onzas de cada barra por el concepto de bocado.
Él ha sido una de las pistas principales para poder llegar a deducir quién es el ensayador C de la Casa de la Moneda, y que corresponde por su gentilicio a una zona absolutamente cercana a la de su nacimiento, y podemos empezar a hablar de la construcción de clanes familiares al servicio del ensayo. Es un ejemplo que cito para mostrar que Cajas Reales y Casa de la Moneda, que geográficamente están lado a lado, edificios colaterales uno del otro, no solo compartían la ubicación geográfica, sino que tenían absoluto interés de un edificio con el otro, vinculado a sus altos oficiales intervinientes. De ahí que las barras, por un lado, y las monedas, por el otro, tengan tanto que ver con ensayadores en común durante el siglo XVI, naturalmente. En esto no queda la menor duda que las Cajas Reales, fundadas en 1553, con sus dos ensayadores titulares, gravitaban, pues el título de ensayador mayor de Charcas recaía en uno de los dos ensayadores de las Cajas Reales. Un oficio que, por supuesto, era comprado a perpetuidad y podía ser heredado de padres a hijos. Un oficio muy, pero muy lucrativo, que no solamente era parte del prestigio virreinal y de la estructura social, sino que era una de las mejores inversiones que una persona solvente podía hacer por la cantidad de réditos que a lo largo de los años el oficio de ensayador podía devenir. Desde luego, los ensayadores de la Casa de la Moneda no tenían el mismo prestigio social ni jerárquico que los de las Cajas Reales, pero tenían algo absolutamente práctico. Su nombre, su letra, su inicial estaban acuñadas en cada una de las monedas que circulaban. Lastimosamente, los ensayadores titulares, por el gran trabajo que demandaba esta oficina, no podían siempre estar al mando de la oficina como un profesional 100% técnico. Al contrario, podemos ver que este documento tan ilustrativo del conde de Oropesa, Francisco de Toledo, otorga la competencia a los tesoreros de la Casa de la Moneda de Potosí de nombrar a su criterio los tenientes de ensayadores que sean necesarios para el ejercicio constante de la acuñación de monedas. Y justo este documento es el antecedente jurídico de un dolor de cabeza grande que durante tiempo hemos sufrido los numismáticos: precisar quiénes eran los ensayadores. La parte sustanciosa de este texto habla que le fue hecha una cita, le fue hecha una relación que algunos de los oficiales mayores de la dicha casa enferman algunas veces, que tienen ciertos impedimentos con que no pueden acudir al beneficio y ejercicio de lo que es a su cargo, por lo cual cesa la obra y labor de la dicha moneda, de que resulta daño a los derechos de su majestad y el comercio y trato de aquella villa y provincia. Fin de cita, de un texto conservado en Cajas Reales de Potosí. Este documento, enviado por el virrey mediante carta al tesorero de la Casa Real de Moneda, le facultó para que de ahí en adelante pueda nombrar él a su criterio a todos los tenientes de ensayadores que sean necesarios, superando así una competencia que se consideraba exclusiva de la audiencia de Charcas, que era de nombrar, a juicio de los oidores, a quienes eran los que serían cargos en calidad de suplentes. Y a partir de este documento hemos empezado a estudiar pistas interesantísimas para develar quiénes pudieron ser los dos ensayadores que falta completar en el texto, que podríamos decir uniformado, de los ensayadores de la Ceca de Potosí. Grande fue la sorpresa cuando empezamos a buscar a C, porque de inmediato nos vinculamos con otra importante casa de moneda del continente, nada más y nada menos que la Casa de la Moneda de Panamá. Y aquí se encuentra el estudioso más importante que tiene el Panamá, como es don Jorge Proctor, y en su texto, La Casa Perdida de la Moneda de Panamá, encontramos la cita al ensayador C. Lo curioso de este hallazgo, que nos vincula directamente al libro de Cajas Reales de Potosí, donde los ensayadores hacen el cobro de sus salarios, es la cita que aparece como glosa marginal para hablar de un personaje sui generis llamado Cristóbal Ruiz Vizcaíno. Dice la cita: por cuanto Cristóbal Ruiz Vizcaíno, ensayador y fundidor que fue de la Casa de la Moneda que se fundó en la ciudad de Panamá, del Reino de Tierra Firme, y continúa dando un antecedente, que tiene aptitud, que sabe manejar el ensayo, que ha llegado, que es probo,
que tiene todas las características como para ser tenido por ensayador en la Ceca de Potosí. Este documento, que lo publicamos en redes sociales el año 2019 después de su hallazgo, nos ha permitido vincularlo aún más con el ensayador C de Jorge Proctor, que trabajó para el año de 1581, y ahí lo tenemos en 1582 también presente en la catalogación tan erudita que hace Jorge, vinculado completamente a la letra C, la que tenemos ahí en pantalla. Sumamente notable que un ensayador de Panamá, después de cerrada esta Ceca, haya decidido buscar trabajo en el meollo absoluto de la producción de plata, el centro de producción, el polo de desarrollo. Dejando Panamá, Ruiz Vizcaíno se traslada al Perú, y del Perú, por supuesto, la zona pródiga para la producción de plata, Potosí, y ahí se instala y empieza a trabajar activamente en diferentes oficios. Es más, su primer trabajo será marcador de la marquilla de las barras de las cajas reales de Potosí. Lo más interesante del asunto, el tesorero titular de la Casa de las Cajas Reales en ese tiempo, Gaspar Ruiz, inmediatamente contrata a Cristóbal Ruiz Vizcaíno. Él empieza a trabajar activamente en Potosí y es citado también en un curioso y raro libro de cofradías de la iglesia de San Francisco de Potosí, que para ese tiempo tenía una de las más importantes devociones y era el centro cultural católico, si se quiere, de la Villa Imperial, con la milagrosa imagen del Señor de Veracruz. Gaspar Ruiz empieza una relación muy importante con Cristóbal y con Juan Loza Barahona, uno de los oidores más importantes de la audiencia de Charcas, con quien justamente tendrá un importante pleito judicial que durará varios años e incluso llegará a la Corte de Madrid para ser solucionada por algunos parientes y amigos de los Ruiz que se encontraban allá en calidad de procuradores de causas. Lo más interesante, que con esta pista hemos logrado identificar y descubrir en escrituras notariales y en documentos de fondos de cajas reales que sin lugar a dudas está citado como ensayador de la Casa de la Moneda de Potosí para 1587. Por lo tanto, me atrevo a concluir que Cristóbal Ruiz Vizcaíno, el ensayador C de Panamá, por ese antecedente también es el ensayador C de Potosí, y acá presentamos por primera vez su firma autografiada para poder demostrar la existencia de este personaje y su vinculación con el oficio de ensayador no titular, pero sí ensayador teniente o sustituto por un periodo importante, completando así el conocimiento de la letra C en la acuñación potosina de don Felipe II. Ese es el primer argumento importante que me trae el día de hoy a presentar al más selecto y exclusivo grupo de los numismáticos continentales esta investigación vinculada a un desconocido ensayador que tuvo fama de acuñar monedas con su inicial C tanto en Panamá como en Potosí. Y es un asunto súper importante porque no solamente completamos la lista de ensayadores del Panamá, sino que también completamos la lista de ensayadores del Potosí. Famoso Cristóbal Ruiz Vizcaíno por doble partida. El segundo caso que les voy a presentar está vinculado con un notable ensayador L, acuñador de piezas muy galanas, piezas muy bonitas. Es más, una de ellas ha sido la portada del texto de don Emilio Pauletti, 8 reales Cops de Potosí, publicado en 3 diferentes oportunidades. Ciertamente, la inicial L llegó a desconcertarnos en algún momento por la proximidad histórica que existió entre un personaje de origen napolitano, alarife o albañil o arquitecto de profesión llamado Jerónimo di Leto, que estuvo activamente trabajando en Potosí a partir de 1560 en adelante. Jerónimo di Leto no solamente ha fabricado puentes en Potosí, sino que es el arquitecto que dirigió la construcción de la primera Casa de Moneda de Potosí, ese edificio patrimonial del siglo XVI que el señor alcalde de Potosí tiene la intención de recuperarlo para convertirlo en un centro cultural, en un edificio patrimonial y en un templo de la numismática.
Jerónimo Di Leto era el candidato más firme y en algún momento parecía ser potencialmente el ensayador L. La ausencia de documentos en la década de los 80 del siglo XVI nos hizo pensar que nadie más atinado que él para poder haber trabajado en su condición de arquitecto de la Casa de la Moneda, de platero de formación como se presenta en diferentes actividades notariales y al mismo tiempo hombre poderoso de su tiempo. Sin embargo, los archivos siempre son una caja de sorpresa y los archivos en esta oportunidad nos dieron una pista mucho más interesante en torno al ensayador L. Esta vez nos muestra que esta tesis corrobora también el argumento de ensayador hombre poderoso, ensayador vinculado con el poder temporal y con el poder más poderoso que había en esa época, el conocimiento. Y acá tenemos que nada más y nada menos que el teniente de gobernador de Potosí, vale decir el gobernador suplente de Potosí, que al mismo tiempo ocupaba la función de tesorero de la Casa de la Moneda de Potosí, era la persona que durante un breve tiempo se adjudicó la calidad de ensayador. Su nombre, caballeros, Alonso López Barriales. Ese es el personaje que llega a completar nuestra lista. Él tuvo una trascendencia importante, puesto que llegó a ejercer con carácter suplente el oficio político más alto de la Villa Imperial, el de gobernador. Hemos podido investigar en su familia, tuvo 3 hijos, uno de los cuales fue cura de la Catedral de Potosí. Por lo tanto, para haber tenido un hijo prebendado de ese nivel, debía haber tenido una buena solvencia este personaje. Lastimosamente su testamento no ha pasado a nuestros días, pero sí un documento de codicilo en el cual los hijos empiezan a pactar la distribución de su herencia. Y esa es la riqueza del texto, porque ahí nos enteramos que su padre fue ensayador de la Casa de la Moneda de Potosí, que la fortuna que dejó dividida en 2 hijos varones, uno de los cuales fue cura y una hija doncella que debía desposarse, nos muestra un gran acervo familiar de los López Barriales. En el documento que ustedes ven, él ya figura como tesorero de la Casa de la Moneda y allí se le adjudica la calidad de ensayador. Breve tiempo fue ensayador. La cantidad de las monedas acuñadas de él no es una cantidad frondosa, pero pertenece justamente a esa consecución de piezas muy bien estampadas y diseñadas. Hay que vincularlo completamente al ensayador L con el periodo de los ballesteros Narváez, porque él como tesorero de la Casa de la Moneda fue de cierta manera el patrón en el ensayo de estos personajes tan representativos de la acuñación potosina. Por lo tanto, con estos documentos exhibidos en Casa de la Moneda de Potosí y en el Archivo Histórico Nacional, podemos concluir que el ensayador L no es otro que el tesorero gobernador don Alonso López Barriales, y su época activa estuvo presente en Potosí hasta finales del siglo XVI. Por lo tanto, vemos lo efímero que también fue para cada personaje el ejercicio de la oficina de ensayador, siempre en pugna y siempre en disputa por los grandes intereses económicos que para sus titulares podía generar. 2 de los ensayadores que durante tiempo han estado esquivos, ahora con mi investigación propuesta a ustedes, podrían ser superados del todo. Desde luego, los documentos concluyentes son absolutamente elocuentes desde la perspectiva crítica histórica. Ahora, lo que nos corresponde es concluir con los periodos de actividad que tuvieron en la Villa Imperial, que resulta algo un poco más complejo, puesto que los archivos no van a fechas tope. Esto es un trabajo riguroso que tiene que empezar a partir del monetario conocido, porque son las variantes las que nos van a poder orientar aproximadamente los periodos de vigencia en el tiempo. Por supuesto que don Emilio Pauletti, Daniel Sedgwick y otros grandes numismáticos han avanzado de forma sorprendente en este tema.
y desde ya esos parecen ser en definitiva los periodos de producción de C y de L. En cuanto al ensayador M, que ya atisbó el nombre don Emilio Paoletti, podríamos decir que los archivos en el caso de M no ofrecen mayor pista hasta el momento. Por lo tanto, nos circunscribimos a anotar los nombres que corresponden a C y a L para el conocimiento de todos ustedes y que para en adelante podamos reflexionar su incorporación a las listas oficiales de ensayadores que entre todos siempre hemos sabido admirar y difundir. Muchísimas gracias. La escritura, la firma, se me escapa un poco la prueba que dice que fue ensayador. Sabemos que fue tesorero, sabemos que fue gobernador. Justo en este texto vamos a poder leer que lo citan como ensayador de la Casa de la Moneda y también que lo citan como tesorero. Por lo tanto, su primer oficio, del cual fue titular, era el oficio de tesorero de la Casa de la Moneda. Vinculado a ese oficio, él adquirió para un breve, con calidad de interino, el oficio también de ensayador. Y en el caso suyo, se aplicó la determinación de poner su sigla en las monedas que se ensayen bajo su periodo de interino. Por lo tanto, los archivos son los que revelan que el nombre del tesorero es también el nombre del ensayador en este periodo. Y de Leto no hay nada. De Leto se dice que construyó la casa, cuánto se le pagó, etc. Pero buscando y rebuscando nunca hemos encontrado un documento que diga Leto, Jerónimo di Leto, ensayador de la Seca. Solamente se queda como arquitecto y también proveedor de materiales. Caballeros, ha sido un honor compartir con ustedes esta investigación. Muchísimas gracias. Que continúe Cartagena 2021.